un poco el índice de contenido de lo que vamos a hablar, ¿de acuerdo? Vamos a hacer unos repasos sobre la fisiopatología y los principales parámetros de monitorización que podemos utilizar en la práctica diaria. ¿Y por qué es importante hablar de esto? Bueno, porque aunque mi abuela no sabe muy bien a lo que nos dedicamos los anestesistas, se cree que solo dormimos y demás, pues al final tenemos que cuidar de los pacientes. Los pacientes se complican y los pacientes cuando se operan incluso de forma programada y aunque sea una cirugía no cardíaca, fallecen. Y es que llega a suponer la tercera causa de muerte en el mundo, según la selección de pacientes que hagamos y los pacientes se complican. Y el problema es que hay complicaciones que no son modificables, no dependen de nosotros, pues ni el estado en el que nos va a llegar el paciente a la consulta de preoperatorio, ni si tenemos una cirugía de mayor o menor complejidad, la experiencia del cirujano, pero el manejo que vamos a hacer nosotros, nuestro granito de arena que vamos a aportar al paciente, pues sin duda sí está en nuestra mano. Y uno de esos objetivos que tenemos que cumplir es intentar evitar mantener o que se produzca un estado de hipoperfusión y de débito de energía en nuestros pacientes. Y es lo que de forma común o estándar llamamos o resumimos como esa estabilidad hemodinámica. Que no es otra cosa sino intentar garantizar pues, ese aporte adecuado de oxígeno a los tejidos. Y esto del aporte de oxígeno pues es una cosa así que es un poco liosa y con lunes a primera hora de la mañana, pues apetece poco hablar, pero me gustaría señalar que tenemos dos ejes principales. Por un lado, el contenido arterial de oxígeno, que va a depender de las cifras de hemoglobina, del coeficiente de solubilidad de la misma, la presión arterial de oxígeno, pero esto va a tener un papel ínfimo a la hora de cuantificar ese aporte de oxígeno a los pacientes. Y sin duda, el gran protagonista dentro de esta película sería el gasto cardíaco y sus súbditos o sus subrogados. Y el consumo de oxígeno, pues sería el espejo, la imagen especular. Y esto es más problemático, porque aunque todos tenemos que si un smartwatch, un Apple Watch que nos dice el VO2 max, pues esto no es tan fácil de calcular, sobre todo a nivel de la práctica clínica. Al final lo que hacemos son, como digo, las cajas que entran por las que salen. Vemos cuánto oxígeno se aporta a nivel arterial y cuánto retorna a nivel venoso. Y con eso, de forma más o menos exacta, pues lo podemos estimar. Al final el cuerpo es sabio, se mantiene un estado de equilibrio, de homeostasis y tenemos casi como un ratio alrededor de 1,4 de seguridad. Tenemos que gastar 4 veces los depósitos de oxígeno, por decirlo así, antes de que el consumo se haga dependiente y que por tanto empiecen a suceder los problemas. Entonces, gente muy inteligente, allá por la década de los 80, Showmaker, dijo, bueno, si esto es como el que compra deuda o el que tiene crédito, si tengo mucha reserva de oxígeno, pues voy a tener más margen y un colchón de seguridad. Entonces surgió una corriente en la que se intentaban buscar parámetros supranormales de gasto cardíaco, de ese DO2, y se vio, la verdad, le salió muy bien la jugada, que los pacientes se morían menos, se morían hasta un 30% menos. Y esto, pues, como sabéis, pues dio a una popularización, ¿no? Y que se extendiera muchísimo la colocación de los catéteres de Swan-Ganz. Entonces fue una cosa que inicialmente tuvo muchísima importancia y pues, se extendió muchísimo, pero a lo largo del tiempo, pues bueno, se ha ido limitando en cierta medida. Eh, Después de este pico de popularidad hubo un momento así de bastante preocupación, porque pensaba que los pacientes incluso podían aumentar la mortalidad, y realmente no es así. Es como todo, tiene su clientela y tiene su público objetivo. Y en este paper, que ya tiene 20 años, del New England, nos decía que, bueno, no se demostraba que mejorase los resultados como tal. Y esto que parece, bueno, que es una cosa muy lógica, a veces en nuestra práctica diaria se nos olvida. Y es que hay que individualizar y hay que adaptar la monitorización que vamos a hacer a cada uno de nuestros pacientes. Y es que esto siempre se lo digo a mis residentes. Ningún sistema, por muy bueno que sea, mucho dinero que valga, muchos colorines que tenga, va a mejorar los outcomes por sí mismo, sino que va a ser la información que nos dé y la toma de decisiones que hagamos con la información que nos da. ¿Y por qué hacemos todo esto? Pues para dar líquido, para poner fluidos e intentar mantener esa euvolemia e intentar evitar ese déficit energético en nuestros pacientes. ¿Cómo? ¿Esto está bien? Me la voy a jugar aquí a cancelar. Ya está. Em, Pues el eterno dilema, que si fluidoterapia queda por objetivos, que si lo hacemos un poco más neutro, que si dejamos un balance discretamente positivo. Luego ese mismo año en esa misma revista nos dice que hay que individualizar la fluidoterapia. Al final, para gusto los colores, yo creo que es más difícil que todo esto.
Y es que, sí, los fluidos es un fármaco más. Una cosa que hacemos en nuestra práctica diaria y que hacemos de forma casi automática, al final tiene un impacto muy, muy, muy importante en los pacientes. Y como reflexión, cuanto más grave esté el paciente, cuanto peor esté, pues más finos vamos a tener que ser. Es un fármaco más y yo os vengo a cambiar un poco y a empezaros la casa por el tejado. Porque siempre hablamos de si, bueno, ¿el paciente responde o no responde a volumen? Bueno, luego hablaremos de qué quiere decir exactamente si un paciente responde o no responde. Pero lo primero que tenemos que plantearnos es si el paciente tolera ese aporte de fluidos. Porque inducir congestión en un paciente es una cosa que puede traer problemas. Problemas de dehiscencias, infección de la herida quirúrgica, alargamiento de la estancia hospitalaria, en UCI, hipoproteinemia. Y eso nos gusta mucho. Y con todo eso, bueno, pues la gente, distintas sociedades, ¿no? La ECTAI, la Sociedad de Cardiología, incluso los nefrólogos, pues empiezan a sacar scores, ¿no? De congestión, con esa escala Vexus, con esos ultrasonidos, que cada vez más, afortunadamente, estamos implementando en nuestra práctica diaria. Pero quedan dos preguntas más. Lo hemos dicho antes. ¿El paciente responde? Pues sí, seguramente un chico deportista, sano, joven, millonario, va a responder a fluidos. Pero nos queda una tercera pregunta. ¿Le hace falta? Y esa es un poco más difícil de responder. Decíamos que el protagonista era el gasto cardíaco. Y bueno, sabemos que es al final cuánto volumen de sangre se eyecta en cada latido por nuestra frecuencia cardíaca. Eso no lo sabemos todos. ¿Alguien me podría recordar, que estudié el lunes por la mañana y no me acuerdo, más o menos, cuál es el gasto cardíaco normal? Vale, estáis callados, creo que no queréis caer en la trampa. Pues depende. ¿De acuerdo? Porque el gasto cardíaco va a variar de forma increíble a lo largo del día. Os garantizo que mi gasto cardíaco hace un par de horas, cuando estaba tumbado en la cama del hotel, era diferente cuando he venido, por si no llegábamos bien, hemos subido las escaleras o estoy aquí hablando delante de vosotros. Y luego cuando lleguemos tarde al aeropuerto, seguramente pues vuelva a subir. Em, entonces, esto, de nuevo, es todo mucho más complicado, porque incluso aunque tengamos monitores muy buenos y que nos van a marcar los parámetros y se va a ver en verde, en amarillo o en rojo, pues todo se tiene que contextualizar. Esto parece que a priori está todo bien, pero esta pantalla, que es una foto real, es de un paciente que tuvo un coleperitoneo y estuvo en situación de shock séptico, 20 y pico días ingresado en nuestra unidad. Y la ecografía tampoco era especialmente mala, aunque la ventana no era muy allá, pero si empezamos a unir todos los píxeles, no sé si se ve ahí, pero tenía una hipoperfusión, un relleno capilar muy enlentecido, un láctico que no termina de bajar, incluso hizo un fallo hepático. Entonces, aunque las cifras eran más o menos tranquilizadoras, había algo ahí que no cuadraba. Al final, indagando, se veía que tenía una disfunción del ventrículo derecho, había una variabilidad del volumen sistólico que no terminaba de cuadrar, pues se puso un apoyo con inotrópicos, se aumentó la monitorización, sí, se pudo bajar la dosis de vasopresores y de forma espectacular, en muy pocas horas, mejoró muchísimo el relleno capilar del paciente. Así que eso de las recetas fijas y los protocolos, pues a veces no siempre es posible. La precarga, pues sabemos, ¿no?, que se puede definir como el grado de estiramiento de las cifras en telediástole. Y como esto no era una cosa muy aplicable o muy fácil de implementar en nuestra práctica diaria, pues lo pasamos a su primo, el volumen telediastólico, que va a estar influenciado fundamentalmente por el retorno venoso. Y esto, Guyton, de forma clásica, nos decía que fundamentalmente venía impuesto por la presión media de llenado capilar, un gradiente de presiones y por la impedancia que tiene el árbol venoso. Y esta presión de llenado sistémico fue una cosa que le pasa algo parecido al Swan. Tuvo un auge, luego se dejó y ahora otra vez, cada vez empiezan a salirle un poco más de admiradores. Es una cosa que a mí realmente me apasiona y es la presión que queda dentro de los vasos sanguíneos cuando no hay latido cardíaco. Eso se empezó a hacer en la aorta proximal, cuando estaban en pacientes en parada cardiocirculatoria total, luego modelos experimentales en cerditos y demás. Y esto se ha visto que tiene un impacto muy, muy, muy importante en el retorno venoso y en todo lo que favorece de forma secundaria la precarga del corazón. Y viene a explicar de forma bastante interesante otro concepto que a mí me encanta, que es ese concepto del volumen sanguíneo estresado y no estresado, ese volumen que los vasos tienen por sí y que cuando o bien aumentamos la volemia o disminuimos, perdón, la distensibilidad o inducimos una vasoconstricción, se va a generar un grado de estrés que va a incrementar ese retorno venoso. Y ahora veremos cómo lo podemos modificar o jugar con eso. Y bueno, son pequeños píxeles que vamos metiendo en esa curva clásica, que a todos nos explicaron en la facultad, ¿no?, que se inventaron Otto Frank y Ernest Starling, y
que de forma de andar por casa decimos de que si un paciente responde o no responde. ¿Cuál es el problema? Pues que muchas veces no responden y que cuanto peor esté el paciente o más grave esté, pues más probabilidades tenemos de equivocarnos, de inducir congestión, de inducir complicaciones y de liarla. La contractilidad, aquí no me voy a meter mucho porque me tendréis que sacar arrastres del atril, pero simplemente remarcar que siempre va a suponer un consumo de oxígeno y una demanda a nivel energético y a nivel celular. Y que, bueno, en función del grado de contracción que va a tener esas fibras del paciente, pues va a generar una serie de curvas de función ventricular y que son infinitas, van a variar dentro del mismo paciente según su situación clínica, los fármacos que le pongamos. Por ejemplo, al paciente anterior, cuando se le puso la dobutamina, pues se indujo un estado de precarga dependencia y, por supuesto, de paciente a paciente. Y la poscarga, aunque ahora vamos a ver que de forma clásica se intentó representar con esos modelos de Winkelsen, esos reservorios, para intentar explicar cómo un flujo pulsátil se podía transformar en un flujo constante, al final es lo que necesitan nuestros órganos para tener ese ratio de seguridad del que os hablaba. Bueno, aunque se fueron inventando distintos modelos, al final se ha visto que es todo mucho más complejo y que el factor que mejor lo define es la impedancia intrínseca de todo el árbol arterial. Pero de forma parecida a lo que ocurre con la presión media y ano sistémico, pues esto es complejo de medir a pie de cama. Entonces surge el concepto de la carga arterial, que son todos esos elementos que se van a oponer al eyectado de sangre por parte del corazón. Y al final es que actúa como un tercer ventrículo, porque aunque nuestro gasto cardíaco pues, es muy dinámico y va cambiando según la situación, pues afortunadamente, espero, en mi caso, la tensión arterial no es así. Y esto es un estudio que me parece muy bonito, en el que denervaron el sistema autónomo de unos perros y le hacían una transfusión de 200 mililitros de sangre. Y se veía cómo casi se cuadruplicaba sus cifras de tensión arterial. Y era simplemente porque tenía esa desregulación a nivel del sistema nervioso autónomo. Entonces, bueno, la película cada vez es más compleja, vamos metiendo más píxeles y más información, y la industria no es tonta. Sabe que aquí hay interés, que hay forma donde trabajar, entonces vamos a ir mejorando la forma de monitorizar. Inicialmente hacíamos un abordaje que era más reactivo, luego aparecieron protocolos hemodinámicos más o menos estrictos con ese abordaje proactivo y, bueno, a lo que no estamos tendiendo con toda la inteligencia artificial, el machine learning, es un abordaje más predictivo. Y de esto me gustaría hablar otro día largo y tendido, si me lo permitís. Y también lo vamos a tener que ir individualizando según la gravedad del paciente y las características de la cirugía que vamos a tener. Entonces, en la escala más básica, pues tenemos el POCUS, ¿no? La ecografía a pie de cama, y esto está genial. De hecho, yo, y que vea no me escuche, lo que os aconsejo es que mezcléis todo y que lo integréis y así vais a tener mejor toma de decisiones. Esto tiene un problema, que tiene una variabilidad más o menos importante de un observador a otro, de un operador, de una curva de aprendizaje y sobre todo van a ser como fotos que vamos a tener del paciente, pero no vamos a estar ahí insonando de forma constante o en la carótida o viendo el grado de colapso de la yugular o haciendo un IVT en el tracto de salida del paciente. Entonces, esto está muy bien, pero es una cosa más o menos intermitente. Y en cambio estos sistemas, pues con su tecnología pues nos permiten estimar tendencias y tener una foto pues un poco más global de lo que está ocurriendo o lo que ha ocurrido en ese paciente. La forma en la que lo hicieron, bueno, pues esta gente tiene ingenieros súper inteligentes y es con un parámetro que también Guyton dijo hace décadas, que es simplemente un principio de proporcionalidad, de que la presión de pulso aórtico es proporcional al volumen sistólico y es inversamente proporcional a la distensibilidad en la raíz aórtica. Entonces, esta gente le dio la vuelta a ese principio, se sacaron una fórmula matemática que no comparten con nosotros, como la fórmula de la Coca-Cola, y con ese algoritmo, pues estiman, ojo, estiman, no miden, estiman valores. Pero esto es súper útil y esto es la caña. ¿Cómo lo hacen? Lo poco que nos dicen, pues bueno, viendo la desviación estándar por ese principio de pulsatilidad y de esa correlación con el volumen sistólico respecto a los cambios de la presión arterial media. Y como había un cambio de paciente a paciente y también dentro del tono arterial, pues añaden una variable que es G, esa letra que se ve al final, y viendo la morfología, como la curtosis, la simetría y datos demográficos, pues se hace una especie de calibración y se va ajustando cada cierto tiempo.
Y la verdad es que es muy fiable. No me voy a poner aquí a sacar papers y alabándolo porque vosotros pues, lo habéis utilizado y sabéis que funciona. Pero de nuevo, de forma parecida a lo que ocurría con la ecografía, que es operador dependiente, pues esto o bien lo usas mal, o no lo interpretas bien, o no lo calibras bien, pues también te puedes equivocar. Entonces, bueno, yo también hago muchísimo hincapié en lo importante, ¿no? De mantener ese eje flebostático, esos niveles, porque a diferencias de 10 centímetros respecto a ese eje flebostático, que yo no sé aquí cómo lo medí, pero yo en mi hospital se mide un poco a ojo, pues tiene un impacto de casi 35 milímetros de mercurio dentro de la presión arterial media. Entonces esto pues nos vuelve a tumbar todo. Entonces hay una serie de consideraciones que tenemos que tener muy en cuenta. Yo no sé si os suena o si hacéis o tenéis protocolizado el test de la onda cuadrada. Esto es una tontería, pero es simplemente, bueno, tirar del latiguillo y ver las oscilaciones que hace. Y lo que decimos, la arteria está amortiguada, la arteria está hiperresonante. Bueno, pues eso es súper importante, porque podemos sobreestimar la presión sistólica, infraestimar la diastólica, aumentar esa presión de pulso y, bueno, pues tomar decisiones erróneas. Entonces, esto es una cosa que yo ya afortunadamente he logrado que, por ejemplo, en nuestra reanimación se haga una vez por turno de enfermería. Y yo cuando voy a hacer una gasometría en quirófano, en un trasplante o lo que sea, pues lo compruebo. Y normalmente es pues acodado, hay un poquito de aire o hay que volver a lavar. Y de repente ves que ¡pum!, el paciente se ha salvado automáticamente en el hemosfer. Y era simplemente había que lavar la arteria. Y vamos a repasar los parámetros de precarga dependencia. ¿Vale? Voy a empezar con los parámetros estáticos y aquí no me voy a meter mucho. Y sé que la mayoría de los dinámicos los vais a conocer, pero creo que hay alguno que a lo mejor no os suena tanto y os va a parecer muy interesante. La presión venosa central simplemente quiero decir que ni es buena ni es mala, es lo que es. Y que no es un parámetro de precarga dependencia. Si tenemos valores muy, muy, muy extremos, pues sí nos van a poder hacer una imagen mental de cómo está ese volumen, esas presiones dentro del paciente. Y podemos ver un poco cuál es su precarga, pero no nos va a decir cómo va a responder ese corazón al aumento de la volemia o, bueno, ese estrés, ¿no?, en el tono vasomotor del paciente y qué va a pasar con su gasto cardíaco, que al final es lo que nos interesa. Y otro mensaje que me gustaría llevar para casa, el cuerpo, como os lo digo, es sabio, lo que intenta siempre es mantener la presión lo más baja posible, porque al final es un gradiente de presiones y si aumenta esa PVC, quiere decir que esa aurícula, ese ventrículo, de alguna forma está siendo disfuncionante. Y la forma en la que está reaccionando es aumentando sus presiones y lo siguiente que va a hacer es dilatarse y por último claudicar. Entonces, lo ideal en un mundo perfecto sería mejorar ese gradiente de presiones, aumentar ese retorno venoso lo máximo posible, sin pagar esa deuda que implique un aumento en las presiones de llenado del corazón. Del SWAN no voy a hablar, porque sé que aparte aquí lo tenéis más que trillado y que lo utilizáis muchísimo, o sea que yo aquí no me voy a meter. Pero como os decía, como pasa con la música, como pasa con la comida, pues tiene sus peculiaridades y su clientela específica. Los parámetros dinámicos, ¿de acuerdo? Al final, sabéis, el corazón y el pulmón están estrechamente relacionados y con ese juego de presiones, según si es una presión negativa o una presión positiva inducida con el ventilador, pues vamos a tener una situación u otra. Y aquí comienza, como digo, el amigo simpático, el más básico, la variabilidad de la presión sistólica. Pues esto es una cosa también que a la gente de EDOAS no le gusta porque es muy barata y no precisa ningún monitor y que lo podemos ver en cualquier monitor que tengamos a pie de cama. El problema es que esto, como os digo, es el menos fiable y el que menos información nos va a dar. Pero puede ser una puerta de entrada, una invitación, pues para ver si a lo mejor hay que monitorizar mejor a un paciente. Entonces, bueno, pues os lo vuelvo aquí a decir. Además, los parámetros y los puntos de corte son muy similares a los que vamos a ver a continuación. ¿De acuerdo? Muchísimo mejor. Esa variabilidad de la presión de pulso. Al final, como os decía, esa presión positiva que se induce dentro de la cavidad torácica va a producir una disminución en la precarga del ventrículo izquierdo, va a producir un aumento de la poscarga y eso se va a ver traducido en esa variabilidad, ¿no?, en la presión de pulso, que es máxima al final de la inspiración y luego por el tiempo de tránsito pulmonar va bajando y se hace mínima casi hacia el final de la expiración. Esto es al final, bueno, de nuevo, darle la vuelta a un fenómeno fisiológico, ¿no?, como es el pulso paradójico, lo llamamos con ventilación mecánica ese pulso paradójico invertido, y de nuevo, esto es al contrario de lo que pasa con la PVC, esto no habla de precarga, pero sí es muy buena idea utilizarlo para hacernos una idea de en qué parte de la curva de Frank Starling se puede situar nuestro paciente.
Al final es muy sencillo. Cuanto más altos sean los parámetros, más probable es que vaya a aumentar el volumen sistólico de nuestro paciente. Y otro tip, cuanto más aumente, es decir, cuanto más hayamos aceptado, más probable es que sigamos aceptando durante cierto tiempo. Al final es algo estándar. Es lo que a todos nos gusta, la pantallita que viene ahí, todos lo vemos, súper accesible, pero que de nuevo, pues tiene sus peculiaridades. Y es que tiene bastantes limitaciones. Yo cuando doy alguna charla, voy por ahí, le digo a la gente, venga, empieza a decir limitaciones, empieza a decir, y se suele quedar casi siempre alguna. Todos tenemos muy presentes, ¿no? La ventilación espontánea, las arritmias cardíacas, pero cuando empezamos a hablar ya de la presión intraabdominal, de si el tórax está abierto o sobre todo del ventrículo derecho, ahí la gente ya empieza a flojear un poco más. Entonces, bueno, luego con el café podemos hablar un poco sobre todo del ventrículo derecho si queréis, hacemos así un poco de eh, brainstorming, pero a mí es un tema que me parece apasionante y que creo que tenemos que tener muy en mente cuando vayamos a monitorizar a cualquier paciente. Y bueno, luego tenemos lo que hacemos siempre, lo más cómodo, ¿no? Aportar fluido, fluid challenge. Y el problema es que esto realmente no es un test, esto es que te la juegas. Lo otro es como si tú haces un estudio de mercado a nivel de la bolsa de valores, dices, bueno, a ver esta empezar, a ver estudiar, a ver si gano, a ver si pierdo. Y esto simplemente coges, compras y luego ves si ganas dinero o no. Si ganas dinero te pones muy contento, pero si lo pierdes, pues perdido queda. Entonces, bueno, con esta premisa, ¿no? A ver si aumentábamos ese gasto cardíaco, ese volumen sistólico, dice, bueno, si me equivoco, voy a intentar equivocarme muy poco. Pues salió el mini fluid challenge. Entonces aportábamos en vez de medio litro, 100. Entonces así vamos a inducir menos congestión en el paciente. Por decirlo así, el precio que pagamos va a ser mucho menor. El problema que tiene esto es que aunque efectivamente sí se puede utilizar en ventilación espontánea, no se va a ver visto por arritmias cardíacas, es mucho más fácil y más rápido de utilizar, pues necesita un monitor que sea muy preciso. El fluid challenge hay gente que lo hace con el VTI en el tracto de salida y demás. El caso del mini fluid challenge parece que es bastante más complicado de hacer. Y yo personalmente este es lo que suelo utilizar en quirófano. Siempre igual tenga una vía lo suficientemente buena para poder poner esa carga de volumen en poco tiempo. La elevación pasiva de piernas, yo creo que esto fue también un clásico, sobre todo en la pandemia, ¿no? Y con toda esta situación que vivimos, es muy interesante, porque vas a hacer una autotransfusión, sobre todo reclutando sangre del territorio esplácnico, esa sangre, ¿no? Ese volumen que no está estresado, y vamos a autotransfundir al paciente. Hay que valer como unos 300, 350 mililitros de sangre. El efecto máximo es alrededor de un minuto y pues yo soy muy fan también de hacer esto. Es una cosa que es buena, bonita y barata, súper sencilla de hacer. Y si te has equivocado, pues vuelves y ya está. O sea, que sería como hacer una prueba sin más. De nuevo, esto es una cosa que más o menos lo tenemos todo muy integrado, pero que a veces no se usa bien. Porque hay gente que no está monitorizada y dice, le ha subido la frecuencia cardíaca, le ha subido la tensión. No, no, es que mire, la tensión no hay que medirla. Es que si al paciente, si al abuelito le suben las piernas y no le avisas o le duele la pierna, si se taquicardiza, pues vas a tener un falso positivo. O sea, las cosas, como dice el nombre, es pasiva, hay que hacerla bien. Y de nuevo, cosas así que cuando me lo estuve revisando, yo mismo lo refresqué, las medidas de compresión neumática intermitente, eso te echa por tierra la maniobra, la hipertensión intraabdominal, un paciente que tenga un ilio, un paciente que esté trasplantado, que se le haya hecho un packing, pues ahí tampoco podemos, ¿de acuerdo? Y de nuevo, no la tensión arterial, no la frecuencia cardíaca, hay que monitorizar, ¿de acuerdo? Siempre hay que poner un vigileo, siempre hay que poner un swan, no, se puede hacer incluso con la ecografía. A mí personalmente me parece bastante engorroso hacerlo así, porque básicamente yo siempre se me mueve la sonda del traductor y luego lo infraestimo, y luego lo veo con el flow track y digo, ah, vale, pues sí, sí era precarga dependiente. Y de nuevo, os he hablado antes que pequeñas variaciones de 10 centímetros tienen un impacto muy importante en la medición de la presión de pulso que vamos a tener en nuestro monitor. Pues de nuevo, fundamental mantener esa estabilidad respecto al eje flebostático. Entonces, no pongáis, por favor, en un palo de suero o donde lo pongáis la cápsula arterial y os pongáis a mover al paciente porque es que estáis falseando totalmente la técnica. Y estos dos que voy a contar, a lo mejor no suenan tanto y a mí me parecen espectaculares. Yo lo que os recomiendo es que intentéis, lo que os decía, mezclar y así tomáis mejores decisiones. ¿Este lo conocíais, lo del test de oclusión al final de la aspiración? Eli dice que sí, yo sé que Eli sí se lo sabe. Bueno, esto, el fundamento fisiopatológico es el mismo del que os he estado hablando antes. Hay una relación muy estrecha entre el corazón y el pulmón
Con la presión positiva, pues vamos a disminuir la precarga del ventrículo derecho, al final se produce una disminución del volumen sistólico de la cavidad derecha, se produce una disminución de la precarga en las cavidades izquierdas, y al final eso tiene un impacto, ¿no?, en cuánta sangre se eyecta en cada latido. Entonces, ¿qué pasa? Que si hacemos una pausa sostenida durante al menos 15 segundos, de forma expiratoria, se van a igualar esas presiones dentro de la cavidad torácica y el corazón, por decirlo así, va a respirar, ¿de acuerdo? Entonces va a responder, si está en una zona de precarga dependencia, incrementando ese volumen sistólico y ese gasto cardíaco. Y esto es una cosa que lo podemos hacer en cualquier REA, en cualquier UCI, en quirófano, hacemos una pausa de apnea incluso si el ventilador no lo puede hacer y se ve. Y es espectacular y os animo a que en quirófano, esta mañana, los que vayáis, lo hagáis, ¿de acuerdo? Y tiene muchas menos limitaciones que los otros parámetros que conocemos de forma clásica. Entonces, no digo que erradiquéis los otros parámetros, pero bueno, como el doble check del WhatsApp, podéis decir, ah, mira, pues sí, esto es así. Y es una cosa que creo que es súper interesante y que la debéis de tener en cuenta. ¿Qué problema tiene? Que en pacientes que tengan una distensibilidad pulmonar muy baja o cuando estemos haciendo una ventilación ultraprotectora, pues claro, vamos a inducir una presión menor con un menor volumen tidal y los efectos de esa presión van a ser menores. Y aquí la prueba ya empieza a coger, ¿de acuerdo? Entonces, con esa premisa, pues también salió el test del volumen corriente, el Tidal Volume Challenge. No sé si este también lo conocéis, y es prácticamente al revés. Si estamos haciendo una ventilación ultraprotectora dentro de una cirugía laparoscópica, una cirugía robótica, un paciente sometido por obesidad, pues si aumentamos ese volumen tidal de forma transitoria durante un minuto, lo que se va a producir es ese aumento de la presión de pulso, sobre todo si el paciente está en una situación de precarga dependencia. Y la sensibilidad y la especificidad de este test es increíble. O sea, es que es incluso superior que la variabilidad de la presión sistólica y del volumen sistólico. Entonces, bueno, también tiene su aquel, pero es que es súper fácil de hacer, así que yo os animo a que lo hagáis, porque de nuevo, se puede hacer en pacientes que tengan un distrés. Sobre todo ahí no apetece mucho, ¿no?, pasarse con el líquido o inducir congestión. Se puede utilizar en cirugía laparoscópica, en cirugía de obesidad. Se puede utilizar en decúbito prono, ¿de acuerdo? No se va a ver afectado en una situación con lo que os decía, las medidas de compresión neumática, una hipertensión intraabdominal. O sea que es un test también que creo que es bastante fácil de hacer. Y de hecho aquí en este estudio lo comparaban con la elevación pasiva de piernas y decían que era no inferior. Así que bueno, pues también se os pasa de madrugada y no le queréis subir las piernas a alguien, pues puede subir el volumen entero. Y bueno, esto sería un poco la foto, ¿no?, de todos esos parámetros de los que hemos ido hablando a lo largo de la mañana. ¿Vale? Muy bien, entonces, ¿qué hago? ¿Le voy a coger una arteria a todo el mundo? Pues no, si lo estoy diciendo. Es que eso sería ser un poco un payaso, ¿no? Tenemos que hacerlo individualizado y tenemos que adaptarlo. Y de nuevo, la industria es sabia, sabe que nosotros somos muy inteligentes y de ahí sale esta tecnología que creo que ahora pues estáis empezando a jugar más con ella. Entonces, ¿cuál es lo bueno de esto? Que todos los parámetros de lo que hemos estado repasando son aplicables aquí. Es una cosa que impacta muchísimo, pero es real. Con esta tecnología, con los algoritmos que ponen reconstruyendo desde la presión digital a la presión braquial, pues todo de lo que hemos estado hablando esta mañana es aplicable. Me parece muy interesante. Bueno, esto es lo que os he explicado. En los parámetros técnicos no me voy a meter demasiado, pero bueno, sobre todo tiene dos fundamentos claves. Uno es el del pinzamiento volumétrico, que al final lo único que intenta, bueno, lo único, es increíble. Inflándose 1000 veces cada segundo, pues va a igualar las presiones para intentar eliminar ese gradiente de presión que hay dentro del dedo del paciente, y con eso va a poder establecer una curva de presión continua y estimar esos valores de los que estábamos hablando. Y se va a ir reajustando cada cierto tiempo con ese algoritmo que es el FisioCal para adaptarse a la situación. Y de nuevo, cuanto más estable sea la situación del paciente y mejor sea la calidad que podemos obtener con el dispositivo, pues ese periodo de calibración pues, se va a ir incrementando a lo largo del tiempo. Entonces comienza inicialmente cada 10 latidos, que hace unas curvas, que os señalo aquí, que no son fisiológicas, que inicialmente a los compañeros o incluso al enfermero o el cirujano, si está muy pendiente, dice, oye, ¿qué pasa? ¿Que no estoy tocando? Pues no, es que simplemente Clearsight que se está ajustando, y conforme va siendo más estable, pues se va incrementando el periodo hasta los 70 latidos.
¿A partir de cuándo podemos hablar de que es fiable los datos que nos dan? Pues a partir de 30. Y en la flechita que os pongo aquí abajo se va a ver esos valores. Luego, si queréis, de todas formas, en quirófano lo repasamos. Y el tercer eje o el tercer pilar dentro de la tecnología de estos dispositivos, pues es el HRS, que al final lo que hace es intentar compensar esas diferencias de las que os he estado hablando, ¿no? Cuando hacemos con el eje flebostático, al hacer una maniobra de elevación pasiva de piernas, para intentar compensar esa diferencia que hay. Entonces, si el paciente mueve la mano o está despierto o le vamos a hacer el pino para ver si es respondedor o no, pues el cacharro automáticamente, pues en vez de tener que poner una cápsula en el pectoral al paciente con el brazo, pues con el cacharro lo tenemos solucionado. Entonces, esto no solo nos permite pues tener muchísima más información, ¿no? Y más detallada de lo que ocurre en el paciente, sino que sobre todo lo tenemos de forma continua. Y es que la PANI, pues de nuevo está muy bien, es como el SWAN, ¿no? Tiene su público, pero te puedes comer cosas y tú hablar de estabilidad y que el paciente ha estado bien y en esos 5 minutos realmente no sabes lo que ha pasado. Entonces se veía y han salido muchos estudios que simplemente el hecho de monitorizar de forma continua, sea de forma mínimamente invasiva o no invasiva, disminuye muchísimo la incidencia, la gravedad y la cantidad de veces que un paciente se ve expuesto a la hipotensión y la llega a reducir a la mitad. En minutos parece una cosa que es muy poco significante, porque dices, bueno, de 4 a 2, pero es que cuando se veía en la corte de pacientes, los pacientes que estaban expuestos, ¿no?, a una tensión media, y se ha visto en otros metaanálisis, por debajo de 50, se mueren más. Esto es una cosa que creo que no es de recibo. Es una cosa que es muy sencilla de colocar, es verdad que tiene su pequeña curva de aprendizaje, como todo en la vida, pero bueno, se puede tener con el paciente despierto, no se afecta como otras tecnologías, ¿no? Como la bioimpedancia por el bisturí, em, el movimiento, y la verdad que es una cosa que es bastante fácil de utilizar. Pero de nuevo, pues tiene sus limitaciones. Esto no es la panacea. Yo esto no a un paciente que esté mal o una cirugía gorda, de verdad, pues yo no lo pondría. ¿De acuerdo? Un paciente que tenga una hipoperfusión, en la foto que os había puesto antes, que esté con drogas, pues encima de Nora, yo diría 0,5, con un relleno malo, con una valvulopatía muy importante, con una afectación, pues, por ejemplo, en la aorta proximal, pues no sería la mejor tecnología a utilizar, ¿de acuerdo? Tips para que esto no os frustre cuando lo pongáis. Pues bueno, que hay distintas tallas y que si tenéis duda, que pongáis la talla, la que se ajusta mejor, la que quede un poquito más justa al paciente, porque se va a adherir muchísimo mejor y los infrarrojos pues hacen una lectura muchísimo más fácil. Y esto, bueno, no lo pongo porque no sé yo si Bea me va a regañar, porque es un poco remedio casero, pero yo si a veces no capta bien, le pones un suero un poquito calentito en la mano al paciente, sobre todo una cadera o que venga así un poco más tal, y de repente, ¡fua! Y es una cosa mágica. Y no artefacta y no es hacer trampa. O sea que también un consejo que os puedo dar, ¿de acuerdo? Hay que hacer una calibración, que eso es otra cosa que a veces se olvida o no se hace del todo bien, con esas muesquecitas que trae el HRS para compensar esas variaciones de las que os estaba hablando. Y bueno, aquí es como lo usamos. Bueno, en mi hospital y cómo lo hago yo, ¿vale? Vesículas que sean complicadas, una hemicolectomía de un paciente que sea más complejo, que tenga algún dato de insuficiencia cardíaca, de una miocardiopatía hipertensiva, que sea vasculópata, que tenga ya una lesión renal previa. Pacientes en los que quieres afinar un poco más, pues lo ponemos. En las cesáreas, sobre todo en las cesáreas selectivas, una cesárea emergente no te vas a poner a hacer ahí con el HRS, pero bueno, las caderas, las cirugías que nosotros por lo menos lo seguimos haciendo en silla de playa, y la verdad es que es espectacular. Es que el grado de exactitud y lo que te permite jugar con los pacientes, pues es como otra dimensión, ¿de acuerdo? Entonces, de nuevo, tiene sus públicos. De igual que a mí no se me ocurriría equiparar un butterfly o un V-scan con una sonda de cotras esofágica, pues bueno, aquí pues las distintas casas pues tenemos distintos aparatitos, distintos juguetes con los que a todos nos encanta jugar. Y para finalizar, os quiero poner una cosa que yo, lo único, no sé si Fernando va a pensar mal de mí, o bueno, yo lo que os pido es que a mi jefa no se lo digáis, porque fijaros el chiringuito que monté yo aquí en quirófano un día por la tarde con una hemicolectomía derecha en una paciente que no me gustaba mucho. El cirujano era excepcional, pero lo que pasó fue que cuando abrió se vio que el tumor estaba perforado
La paciente, cuando empezaron a lavar, pues empezó a poner mala. Entonces, como la señora no me gustaba mucho, empecé monitorizándola con el ClearSight y cuando la pus y el tumor perforado empezaron a jugar, dije, vienen curvas. Al final se cogió una arteria y bueno, yo me monté ahí un chiringuito que parecía un youtuber, un streamer ahí. Y es muy guay, porque se ve lo fiable o lo equiparable que son ambas tecnologías. Luego ya la cosa ya se puso un poco peor y ya no me puse a hacer fotos, pero efectivamente se vio ya como el ClearSight comenzaba a tener más distancia en los valores que nos daba. Pero estuvo aguantando y dando el callo, de verdad, con una cosa que a mí me sorprendió muchísimo. Entonces, aquí tenéis, por ejemplo, las dos curvas de presión. La de arriba es la del FlowTrack, que yo lo digo fallo mío porque esa curva está amortiguada, veis que no tiene la onda dícrota perfecta y de hecho ahí pues lo que ha ocurrido seguramente es que he infraestimado la presión arterial sistólica y he sobreestimado la diastólica. Y es que de hecho el ClearSight lo corrige mejor. Fijaros, tiene un poquito más de sistólica y un poco menos de diastólica. O sea que creo que en este caso la lectura que hacía el dispositivo era mejor que la que había hecho el anestesista, simplemente porque a lo mejor había sacado unos gases y no lo había lavado bien del todo. Y los parámetros hemodinámicos, que lo pongo uno al lado del otro, son prácticamente los mismos. Entonces, es que da igual si es 3, 3,1, tienes todo que interiorizarlo. Pero a mí, de verdad, o sea, es que esto me pareció una auténtica maravilla. Entonces, no me voy a extender demasiado. Yo, sobre todo, lo que me gusta es, pues, bueno, si luego me lo permitís, pues entrar al quirófano con el café. Si queréis que hablemos algo del HPI, del ventrículo derecho, que yo, de verdad, o sea, Bea me tiene que facturar para llevarme a Granada. Y os animo a que hagáis esas técnicas, sobre todo lo que os he dicho del Voluntary Bench Challenge, la elevación pasiva de piernas, que tengáis en cuenta esas limitaciones. Y bueno, os he dejado mi contacto por aquí, mi correo, incluso luego si queréis os dejo mi teléfono, pues si queréis o dudas o hacer alguna publicación, alguna cosa o debatir, pues yo encantado. Así que nada, muchas gracias por vuestro tiempo, de verdad. No sé si tenéis alguna duda o queréis comentarlo después, no sé cómo estamos. Pues luego os abordo yo con el café. Me contáis. Bueno, como sabéis, hoy 16 de octubre es el Día Mundial de la Anestesia, ¿vale? Entonces, gracias por Felicidades. venir y mira, lo celebramos con una charla excelente. ¿Vale? Y has hecho referencia al café y en principio, si todo funciona como debería, deberíamos de tener un café fuera para poder tomar el cafecito antes de ir al quirófano, ¿vale? Y luego buscaremos un quirófano interesante para que puedas entrar al quirófano y podamos jugar un poco con esta tecnología. ¿Vale? Ya os iremos diciendo por los quirófanos dónde estamos, ¿vale? Pues muchísimas gracias.